Página 10 de 116. Verdad y realidad, Otto Rank, 1936. 1.4 Sin vivencia, no hay conocimiento. La formación de teorías de cualquier tipo no es, pues, más que un intento de oponer a los múltiples intentos espontáneos de interpretación de la voluntad y la conciencia una interpretación única, constante, duradera, verdadera. Pero esto, a la luz de las consideraciones que acabamos de exponer, es exactamente antipsicológico, puesto que la esencia de los procesos psíquicos consiste en el cambio y en la variabilidad de las posibilidades de interpretación. La compulsión a la formación de teorías corresponde, pues, a un anhelo de algo firme, de algo constante, de algo en reposo, en el vuelo de los acontecimientos psíquicos. ¿Existe, acaso, alguna salida que nos libere de esta compulsión externa a la interpretación o, al menos, nos permita descansar un momento más allá de ella? Ciertamente, no es el camino del análisis histórico o genético. En efecto, además de que los elementos finales a los que podemos llegar por este camino siguen siendo fenómenos de interpretación, es inevitable que en el camino analítico ininterrumpido hacia estos elementos caigamos en la compulsión interpretativa de la conciencia y también de la voluntad. En consecuencia, psicológicamente no queda otro recurso que el simple reconocimiento de este estado y quizá también un intento de comprender por qué tiene que ser así. Este sería el problema puramente psicológico, más allá del cual comienza de nuevo el tipo de interpretación que designamos como conocimiento en el sentido más amplio de la palabra. Pero este conocimiento no es una comprensión interpretativa, sino una vivencia inmediata, es decir, una forma de lo creador, quizá la forma más alta de la que es capaz el hombre, sin duda la más peligrosa, porque puede conducir finalmente al dolor, si se opone a vivir inhibiéndonos en lugar de confirmarnos placenteros. En los capítulos siguientes trataremos de esta contraposición entre conocer y experimentar, que culmina finalmente en el problema de la verdad o realidad, para finalmente reconocer en la oposición de los estados psíquicos más anhelados de felicidad y salvación, el doble papel de la conciencia o del conocer consciente, como fuente de todo placer pero también de todo sufrimiento. Aquí quisiera ir más allá, a modo de introducción, en lo que se refiere a la ubicación del problema mismo y estimar el valor del conocimiento para la comprensión de nuestra propia vida anímica. Hemos buscado antes una salida a la compulsión interpretativa contradictoria, en la que la voluntad excita a la conciencia y la conciencia excita a la voluntad. 10. El conocimiento que mejor se puede calificar de filosófico es aquel que, al menos, tiende no a este o aquel contenido, sino a la existencia de los fenómenos mismos. El filósofo, como el artista o el creyente, no crea solo a partir de su propia personalidad. Lo que se manifiesta en todos ellos, aunque en forma diferente, es a la vez algo supraindividual, natural, cósmico, que, por consiguiente y en esta medida, también tiene algún valor para toda la humanidad. En todo caso, aquí nos encontramos con el problema de la forma, que es precisamente lo esencial psicológicamente. Pero en el individuo creador, en el genio, se manifiesta, se hace más o menos consciente, no solo algo de lo primitivo, sino también de lo individual, de lo personal. Hasta qué punto el conocimiento es universalmente válido depende por completo de la relación de estos dos elementos en esta mezcla y de su efecto mutuo. En todo caso, el individuo está expuesto al peligro, o al menos al intento, de volver a interpretar lo universal que se hace consciente en él en términos de su desarrollo personal individual, es decir, hablando psicológicamente, de representarlo como una expresión de su voluntad y no como una fuerza supraindividual, coacción. Esta es la psicología de la concepción del mundo que, en contraste con la construcción de teorías, como la hemos caracterizado anteriormente, como huida de la duda interpretativa, representa una experiencia creativa inmediata no solo del individuo mismo,
sino del cosmos manifestado en él. Nuevamente aquí, en la cima más alta de la elevación humana de la conciencia y su expresión creativa, nos topamos con el mismo conflicto básico de voluntad y coacción que atraviesa todo el desarrollo del hombre y el proceso de tomar conciencia. En el individuo creador este conflicto se manifiesta solo a veces, y podemos describirlo mejor así: la naturaleza se vuelve aún más consciente de sí misma en un hombre que, al mismo tiempo que el creciente conocimiento de sí mismo, que designamos como individualización, intenta siempre liberarse más de lo primitivo. Tiene que ver, por tanto, con una separación conflictiva del individuo de la masa, emprendida y continuada en cada paso del desarrollo hacia lo nuevo, y a esto me gustaría llamar el nacimiento nunca completado de la individualidad. 11. En efecto, toda la consecuencia de la evolución desde el impulso ciego, pasando por la voluntad consciente, hasta el conocimiento autoconsciente, parece corresponderse de algún modo con un resultado continuo de nacimientos, renacimientos y nuevos nacimientos, que van desde el nacimiento del niño de la madre, pasando por el nacimiento del individuo de la masa, hasta el nacimiento del trabajo creativo del individuo y, finalmente, hasta el nacimiento del conocimiento del trabajo. En este sentido, el contraste entre voluntad y conciencia, tal como lo hemos reconocido como el problema psicológico por excelencia, se corresponde de algún modo con el contraste biológico entre procreación y nacimiento. En todo caso, encontramos en todos estos fenómenos, incluso en la cumbre espiritual más alta, la lucha y el dolor del nacimiento, la separación de lo universal, con el placer y la dicha de la procreación, la creación de un cosmos individual propio, ya sea físicamente nuestro propio hijo, creativamente nuestro propio trabajo o espiritualmente nuestro propio yo. En el fondo es y sigue siendo nuestro propio acto de voluntad, que oponemos a la fuerza exterior de la realidad como la presión interior en pos de la verdad. Página 12 de 116.